Reciban un cordial saludo. En esta ocasión, el Grupo 4, conformado por Erika Bastidas, Steven Méndez, Josué Narváez, Liz Bedoya, Brigitte Tello y Erika Yautibú, presentarán el tema periodo 2012-mayo 2017, presión fiscal en el tramo final del régimen de Rafael Correa, enfocándonos en la deuda interna del Ecuador y el endeudamiento con el Banco Central y la Seguridad Social. La deuda interna representa los préstamos que el Estado adquiere dentro del país, mediante entidades como bancos, instituciones financieras, el Banco Central, el IES y BIES. Estos recursos permiten financiar gastos públicos, proyectos y programas sociales. Durante el periodo 2012-2017, Ecuador enfrentó una mayor presión fiscal debido al aumento del gasto público y la caída del petróleo, lo que redujo los ingresos del Estado. Frente a esta situación, el gobierno recurrió a fuentes internas de financiamiento para mantener sus actividades y compromisos económicos. Aunque esta medida permitió sostener programas públicos, también generó preocupación sobre el crecimiento de la deuda y el manejo de los recursos estatales. Por ello, nuestro trabajo analiza la evolución de la deuda interna del Ecuador durante este periodo, sus causas y sus efectos en las finanzas públicas del país. Objetivo general. ¿Sabías que mientras el precio del petróleo caía y los ingresos del Ecuador disminuían, el gobierno encontró una fuente de financiamiento dentro del propio país? Entre 2012 y mayo de 2017, el Estado incrementó significativamente el uso de recursos provenientes del Banco Central del Ecuador y de instituciones como el IES y el BIES para sostener la inversión pública y los programas sociales. Pero esta estrategia abrió un importante debate. ¿Fue una solución responsable para enfrentar la crisis fiscal o una decisión que comprometió la estabilidad financiera futura del país? En esta investigación analizaremos cómo evolucionó la deuda interna durante este periodo y cuáles fueron sus principales efectos sobre la economía ecuatoriana. Causas económicas. Para un país dependiente de las exportaciones petroleras, considerando que así puede financiar el presupuesto del Estado, la disminución del precio internacional del petróleo tuvo un efecto negativo en los ingresos del Estado, generando mayor déficit fiscal y la necesidad de buscar financiamiento interno. Dado que el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado mantuvo niveles elevados de gastos públicos e infraestructura, enfrentó déficits fiscales. Además, a esto se sumó el distanciamiento entre organismos multilaterales tradicionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de durante la década del 2007 al 2017. Ecuador tuvo que buscar fuentes alternativas de financiamiento, entre estas a China. Evolución de la deuda interna con el Banco Central y el IES. Como podemos ver, en el 2012 el Banco Central mantiene la deuda de 8.082 millones de dólares y disminuye progresivamente en el 2016. Sin embargo, la deuda con el IES permanece constante en 762.132 millones, lo cual es participa como acreedor principal durante estos años. Sin embargo, en el 2017 cambia drásticamente, considerando que el Banco Central se convierte en el mayor acreedor. Entre 2002 y 2017, el gobierno de Rafael Correa usó el IES y el BIES como fuente clave de liquidez ante la caída del petróleo, obligándolos a comprar masivamente bonos del Estado. Además, en 2015 se eliminó el aporte estatal del 40% de las pensiones y se desconoció la abultada deuda contable en el Fondo de Salud. Como vemos en este gráfico, con datos del Ministerio de Finanzas, hubo una reconfiguración agresiva. Mientras el Banco Central pierde total protagonismo por restricciones legales, la deuda con el IES sube constantemente. Al final, estas medidas aliviaron la caja fiscal del gobierno central, pero secaron la liquidez de la seguridad social, acelerando su crisis actual. En ese momento hablaremos sobre el porcentaje de participación de la deuda. Podemos validar que en el Banco Central del Ecuador representa el 43% de la deuda, mientras el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantiene un peso creciente y estable con un promedio del 57%. Este último acreedor alcanza su mayor saldo, que son 3.500 millones de dólares, consolidándose como el mayor acreedor, esto en el 2017. Este gráfico refleja una transición estructural de financiamiento interno, ya que el Banco Central dejó de ser el principal acreedor por restricciones legales y fiscales, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asumió un rol dominante, lo que permitió sostener el gasto público, pero generó riesgos de sostenibilidad en el sistema de seguridad social. En conjunto, la deuda interna se mantuvo relativamente estable en montos, pero con una reconfiguración de acreedores que muestra la presión fiscal en el periodo del 2012 al 2017, que fue el periodo de Rafael Correa. Conclusión. ¿Qué ocurrió con la deuda? Durante el periodo 2012 al 2017, la deuda interna del Ecuador aumentó. Para cubrir sus necesidades fiscales, el gobierno recurrió principalmente al Banco Central del Ecuador, al IES y al BIES, registrando un incremento importante del endeudamiento con el Banco Central del Ecuador en 2017. ¿Cómo afectó al país? Esto incrementó la dependencia del financiamiento interno, generó presión sobre los recursos del IES y del BIES y aumentó las obligaciones del Estado. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? La caída de los ingresos petroleros, el elevado gasto público y el terremoto del 2016 obligaron al Estado a buscar más financiamiento. Como resultado, aumentó el déficit fiscal, la vulnerabilidad económica y los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Como resultado, el endeudamiento permitió enfrentar la crisis, pero debe gestionarse con responsabilidad para mantener la estabilidad económica del país.